Maricel, buenas tardes. Estamos acá en Caminos Ancestrales. Gracias por acercarte a tejer con nosotros desde allá de La Rioja, de tu Chilecito querido. Hola, buenas tardes Sergio, a vos y a toda la audiencia. ¿Por qué no nos explicás cómo están organizadas ustedes en cuanto al trabajo que están realizando? Porque tengo entendido que vos sos integrante de Mujeres Defensoras del Agua del Famatina, de la Asamblea por la Vida de Chilecito, ahí en La Rioja, y me gustaría saber cómo están funcionando. Te digo a modo de ejemplo, hace 2 semanas atrás estuvimos hablando con Rosa Farías de Catamarca, provincia vecina a la tuya, y ellos están organizados en asambleas de distintas ciudades, localidades, y una que las aglutina como que es la Asamblea Pucará, que funciona ahí en Catamarca. En el caso de La Rioja, ¿cómo ocurre la situación? Bien, nosotros estamos conformados desde el año 2006 en una asamblea. En realidad en ese momento fue una pueblada, ¿no? La comunidad toda se autoconvoca a raíz de que había una empresa, la Barricol, que es muy conocida, que pretendía explotar el Famatina. Nosotros acá tenemos un cordón montañoso, que el más conocido es el Famatina, y que nos provee de agua a todo el valle, digamos. Nosotros estamos en un valle que es netamente agrícola, donde uno de los grandes recursos es el agua para poder sustentarse tanto la comunidad como las producciones agrícolas que hay en la zona. Entonces, en ese momento, yo estoy en el departamento Chilecito, y en el departamento que está pegado, que también se llama Famatina, es donde empezó a correr el rumor de esta posible explotación, básicamente para sacar los minerales del Famatina. Entonces empezamos a averiguar de qué se trata la explotación, cómo sería, que utilizarían el método, bueno, que utilizaban cianuro, iban a utilizar cianuro. Entonces, a partir de ahí, en el año siguiente, en el 2017, se forma la asamblea de Famatina. Se empieza a organizar, nos empezamos a organizar en distintos cortes para tratar de frenar, y bueno, finalmente se logra de que no se instale la Barricol. Pasan los años. Se fue a San Juan. Claro, exacto, se fue a San Juan. Sí, pasan los se le años. exportaron de ahí a los vecinos ustedes. Sí, o sea, lamentablemente. Acá se dio algo, un fenómeno que tiene que ver con que cuando se convocaban a las movilizaciones en la Plaza del Pueblo, a través de las campanadas de la iglesia, que lo tocaba el cura en ese momento del departamento, se convocaba miles de personas. Entonces, digamos, el no tener la licencia social hizo que se frenara la instalación de la Barricol, digamos. También, por supuesto, el hecho de haber hecho un corte, ¿no? Las 24 horas del día, haciendo guardia para evitar el paso de camiones y demás. Entonces, bueno, ahí empieza la lucha. Se lograron correr a varias empresas mineras de distintas nacionalidades. La última fue en el 2018, que fue Seargen S.A., y hace 4 años surge de la asamblea por la vida de Chilecito, surge un grupo de mujeres de esa asamblea, y también por fuera que se sumaron otras mujeres con la idea de traccionar otro tipo de actividades que tienen que ver con mantener la voz y la conciencia en toda la comunidad, ¿no? Hoy no tenemos extracción minera de oro, pero hoy vienen todos por el litio. Entonces, digamos, a través de ese grupo de mujeres que hicimos, empezamos a hacer distintas actividades para tener una voz presente y distintas acciones que llevamos a cabo. Pero bueno, hoy estamos también en pie de guerra por la cuestión de la extracción del litio en la cordillera. Nosotros estamos a más de 200 kilómetros de la cordillera, donde hoy hay proyectos supuestamente en exploración. A propósito, te iba a preguntar de eso, pero antes, ¿hay algunas otras asambleas, además de estas focalizadas que me estás comentando, en distintos lugares de La Rioja, o se centraliza la actividad en ustedes? Hay distintas asambleas. Hay una en Capital, hay una en Famatina, está la de Chilecito,
y hay un grupo, no es una asamblea, pero de vecinos que está cerca de la explotación esta del litio, digamos, que estamos a 200 kilómetros en otro departamento. Y hablando de ahí del sí. litio, ¿en qué favorece a la provincia que el gobernador Quintela haya declarado al litio y sus derivados como un recurso estratégico? ¿Cómo lo observan ustedes desde las organizaciones de defensa del agua? Y la verdad que no lo observamos como algo positivo. Fue declarado hace muy poquito como un recurso estratégico para la provincia, y eso da el pie para la exploración y posterior explotación, con el objetivo de recaudar recursos económicos. Pero precisamente todo ese tipo de explotaciones vemos que no le queda, o lo que le queda a la provincia en ingreso es muy bajo. 3% en otras provincias como Jujuy, que ya están explotando el litio, les queda un 3% y se llevan todos nuestros recursos, y realmente no genera el trabajo que dicen que genera y el beneficio para toda la comunidad, ¿no? Entonces, el mensaje que dan es bastante confuso, ¿no? Porque eso de que, bueno, necesitamos recursos para el crecimiento de la provincia, pero no se pone en duda el impacto ambiental que eso genera. A propósito, ahí la secretaria de Minería o la ministra de Minería decía de que ya estaban hechas las actuaciones respecto del impacto que podía tener en la cuestión ambiental, y que iban a estar permitido toda la explotación del litio. Y entre las motivaciones económicas decían que ellos tenían una ley especial ahí en La Rioja que decía que le dejaba el 20%, el 20 y el 30% de ganancia. ¿Es así eso? Porque la ley nacional habla de un 3% solamente. Claro, exacto, no. Nosotros todo el tiempo estamos pidiendo esos informes supuestamente ambientales que ellos dicen que hacen, pero no hay una respuesta positiva, digamos. No hay una información que sea pública y que uno pueda acceder, digamos. Entonces, nosotros creemos que no va a haber esa ganancia, ese porcentaje tan alto. Y si supongamos que existiera, tiene que existir en la medida que no genere un impacto ambiental y que no perjudique a las comunidades, ¿no? No porque se gane mucho vamos a permitir que a la larga perjudique a la vida de la comunidad. Actualmente existen más 6 proyectos, por lo que he leído, de exploración del litio y del cobre ahí en La Rioja. ¿Y ustedes cómo están trabajando con ese tema? Porque ¿les obliga a multiplicar esfuerzos ahí repartidos en el territorio, o están unificando acciones para todo lo que es explotación del litio, los estudios del cobre y demás? ¿Cómo lo trabajan eso en las distintas asambleas? Nos obliga a hacer esfuerzos, a doblegar esfuerzos, y implica también poner muchos recursos a posición. Digamos, nosotros estamos a más de 200 kilómetros de la cordillera donde hoy están esos proyectos. Supuestamente esos proyectos, según lo que las declaraciones de la provincia, no están explotando, estarían en etapa de estudio, exactamente. Nosotros creemos que ya empezaron a explotarlo, sinceramente, digamos. Lo que estamos haciendo es, cada 3 meses aproximadamente, o cada 2 meses, hacemos monitoreos en la cordillera, donde hay que subir con camionetas 4x4, porque es a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, son climas de altura, ¿no? Entonces, lo que hacemos son esos monitoreos para ir haciendo una especie de mapeo que nos permita ir con una geógrafa que colabora y que es parte de la asamblea, tratando de hacer un mapeo de aquellas zonas. Ahí muy cerca de los proyectos esos hay una laguna. Esa laguna está declarado sitio Ramsar, digamos, es una laguna de una reserva natural. Entonces, digamos, hace muy poquito aparecieron flamencos muertos, por ejemplo, ahí. Entonces se puede hacer un estudio, se llevó a la universidad, se llevó a la provincia, sacó muestras. Bueno, terminaron diciendo que los flamencos habían muerto por falta de alimentos.
¿Por qué no le explicás a la audiencia qué es un sitio Ramsar? Son sitios que se consideran por su biodiversidad de un gran valor para la comunidad, ¿no? Tanto para la preservación de los animales, de las aves, como de algunas especies de las plantas, y que son fundamentales como reservas de agua y que nos permiten mantener la vida. Tienen un gran valor, digamos, y aunque no fueran declarados, sabemos que son nuestras fuentes de agua, digamos. Entonces, esa declaración nos sirve como un recurso también para que no toquen esa área, y está muy cerca de los proyectos esos de explotación de litio y cobre. Uh-huh. Además del litio y del cobre que están de moda por estos días, ¿tienen otras explotaciones instaladas sobre algún otro mineral y que no produzca el daño ambiental que producen en gran cantidad estos que estás mencionando? ¿O no permitieron que se instalara ningún proyecto? No, los que están ahora son esos 6 proyectos en base a litio y cobre. De ahí más no hay ningún otro tipo de explotación activa. Uh-huh. Digamos, sí está sucediendo que en otro departamento muy cerca de acá, a 100 kilómetros, por ejemplo, hace 3 meses se levantó el pueblo porque empezó a quedarse sin agua, y entonces empezaron a pedirle explicación al intendente. Bueno, acá estamos en una zona de monocultivo y se armó toda una discusión y se puso en tela de juicio para dónde va el agua, ¿no? Porque justamente esa comunidad tiene muy cerca plantaciones de vid y de pistachos. Entonces, cada vez más en cada lugar, en cada departamento de la provincia, como falta el agua, como hay lugares que reciben por hora el agua, entonces, digamos, sí notamos que cada vez más, digamos, estamos en alerta y nos preocupa el tema de poder contar con el recurso vital para la familia, ¿no? Para el uso familiar. Además de, recién mencionaste la vid y el pistacho. Bueno, el pistacho ha cobrado mucha fama últimamente. ¿Qué otro producto agrícola están trabajando ahí? Y La Rioja ahora es la primera provincia en cuanto a producción de olivo, de aceitunas. Entonces, antes teníamos más superficie en vid, en uva, y fue desplazada por el olivo, digamos. Nosotros, entonces, acá tenemos grandes extensiones de fincas de privados, que muchas veces no se conoce quiénes son los dueños, que tienen olivo, vid y nogal. Pero sobre todo ganó en superficie el olivo. Eso se lo deben a su expresidente. Sí, cuando él sacó la ley que permitía evadir ciertos impuestos, permitió que se instalaran muchos emprendimientos privados. Entonces, esos emprendimientos privados usan agua de subsuelo que sacan a través de perforaciones. Entonces, hoy ya hay estudios científicos que dicen que no podemos seguir perforando si no tenemos una recarga de la napa, porque están bajando los niveles de freáticos. Pero a la vez siguen autorizando perforaciones, entonces, digamos, es complicado entender esas incoherencias. ¿Cuál es la relación que ustedes mantienen con el gobierno provincial? ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Los llaman para consultar? ¿Ustedes piden alguna audiencia? Y también te pregunto con las empresas si tienen algún tipo de diálogo, porque por ahí tienen que hacer a lo mejor audiencias públicas para este tipo de instalaciones y no sé cómo lo trabajan ahí en La Rioja. Hace muy poquito, la semana pasada, acá en La Rioja se quiere reformar la constitución de la provincia, así como pasó en Jujuy. Se formó una asamblea con constituyentes que se votaron en las elecciones de mayo del año pasado, y de ahí surgieron cuáles son los constituyentes que representan para la reforma de la constitución riojana. Esa asamblea constituyente anda por los departamentos tomando supuestamente la voz del pueblo, digamos, en cuanto a los puntos, ¿no? Se habla de un mejor acceso a la comunicación, al acceso al agua, a las energías. Se habla eso en esa supuesta reforma.
En la semana pasada, como hicieron una asamblea abierta, nosotros nos anotamos y participamos. Te daban 3 minutos. En 3 minutos tenían que decir todo lo que querías decir, digamos. Por supuesto que el diálogo, no nos invitan a sentarnos a dialogar, digamos, porque claramente estamos en veredas opuestas. Pero sí fuimos a esa asamblea, sí nos escucharon. Nosotros aparte hicimos una asamblea de los pueblos riojanos, que la hicimos en distintos puntos de la provincia, y de ahí sacamos un documento y ese documento se lo presentamos. Esa es la forma que tenemos, por supuesto, constantemente estamos haciendo denuncias, así como cuando aparecieron esos flamencos muertos, digamos, entonces ya nos conocen y saben de la trayectoria de la asamblea. O sea, el diálogo es a través de los distintos hechos y las acciones que uno va haciendo y que en la medida que ellos van, ven si contestan o no, digamos, es así el diálogo. En este caso, en la reforma constitucional, ¿cuál es la posición de Quintela? Y creo que fue el sector de él el que ganó en cantidad de votos y en cantidad de congresales para la reforma de esa constitución. Entonces, ¿cuál es la idea respecto de la minería? Sí, ellos quieren darle vía libre. En la reforma no están mencionando lo de la minería, sino que están haciendo pie, digamos, en otros, digamos, artículos, como la coparticipación, digamos. Pero creo, porque saben que existen asambleas que no se los va a permitir, digamos. Nosotros lo que estamos pidiendo es acceder a ese documento para poder, si bien hicimos el aporte nuestro a través de ese documento, de ahí no sabemos qué van a tomar y qué no, digamos. Entonces, lo que estamos pidiendo es acceder nosotros a las reformas de la nueva Constitución y que sea vinculante, ¿no? Es decir, que no baste con que hayan llamado a las organizaciones sociales y le den 3 minutos y los escuchen. De ahí más, no sabemos, digamos, cómo va a quedar realmente la Constitución. Ahora es problemático eso porque en general cuando las cosas se hacen a espaldas del pueblo es porque se lo quiere engañar a ese pueblo, ¿no? Sí, yo creemos que la reforma de La Rioja va a facilitar la extracción de nuestros bienes naturales, digamos, ¿no? Porque están hablando de comunicación, de caminos, de acceso a la energía, ¿no? De energías limpias, o sea, de aportar la matriz energética. Entonces, te venden un discurso que tiene que ver con la sustentabilidad, con cuidar los recursos naturales, cuando en realidad quieren facilitar para la instalación de las empresas que van a extraer. ¿Cuál es la resonancia social que tienen ustedes como grupo que milita por el agua y contra la megaminería? Socialmente hablando, ¿no? ¿Tienen la adhesión que ustedes esperan? ¿Viven un clima hostil? Pregunto esto en función de cómo salieron las elecciones y la coyuntura política que estamos atravesando en este momento. Con respecto a la comunidad hay un reconocimiento. Por supuesto que hay un grupo que forma parte activamente de todas las acciones que realizamos y el pueblo generalmente está activamente cuando hay un corte, por ejemplo, digamos, cuando hay un peligro inminente, digamos. Pero en general hay un reconocimiento hacia la asamblea del hecho de hoy no tener proyectos o supuestamente que no hay explotación minera en la provincia. Cuando uno llama a una movilización y la gente está, digamos. Eso es lo importante, ¿no? Que diga presente en esos momentos que se la necesita. Y no que la necesita, sino que es es un bien común en definitiva. Sí, también hay que entender que, digamos, hemos crecido en esto de no te metas, de que cada uno hace la suya y por ahí cuesta ver que entre todos podemos evitar o creemos que solamente cumplimos cuando vamos a votar. Entonces, digamos, hace poco también acá, hace varios años, también la gente salió a la calle y salimos a la calle por la Universidad de La Rioja, que hubo un decano que estuvo muchos años y que ahí
terminó con varias causas, pero digamos, es como que cuando se rebalsa el vaso, bueno, ahí hay una reacción, ¿no? Nos cuesta darnos cuenta de que nosotros realmente unidos tenemos el poder y el sartén por el mango, en realidad. No sé si te interesa agregar algo que yo no te haya preguntado y que vos digas, esto merece conocerse más allá de los límites de La Rioja. Por ahí lo que estaría bueno resaltar es que ahora con el supuesto Pacto de Mayo que convocó el presidente, en los 10 puntos que quieren analizar, el 6º punto hace referencia a que los gobernadores pongan a disposición sus recursos naturales para la explotación. Eso no es menor, digamos. Entonces, hay que ubicarse en un contexto nacional e incluso internacional, ¿no? Hoy vienen por el litio las grandes potencias entre China, Estados Unidos, con ese discurso de la revolución verde, de las energías limpias. Entonces, tener en cuenta ese contexto y lo que implica un gobierno de ultraderecha como el que estamos transitando, digamos. Con ese Pacto de Mayo realmente se va a profundizar y se va a complicar el panorama en todo el país. Maricel, muchísimas gracias por haberte acercado a tejer con caminos ancestrales. Acá Abril, con Claudia y con todo el equipo de Caminos Ancestrales, te agradecemos que hayas estado en la 104.1 Radio Rebelde, la radio del Che. Bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.